Dios está requiriendo de hombres como tú y como yo en estos días para hacer su obra en esta tierra, para extender su reino. Dios está buscando hombres como tú y yo. Bueno, en primera instancia quiero darle gracias a Jaime por su invitación para hablarle a los varones de su proyecto 3XYBNA, Sí a la Vida. Después de un tiempo de reflexión y oración, he encontrado un tema que pienso nos puede edificar un poco, y es esa coinonía o esa dicotomía que puede haber entre mis convicciones y mis decisiones. Parece ser que a veces tomamos decisiones no necesariamente conforme a lo que creemos y a cuál es nuestra convicción. A veces tomamos decisiones contrarias a lo que realmente nosotros queremos decidir. Y eso lo hacemos por las circunstancias, por el momento, por la euforia, por la emoción, por la situación en la que estamos en ese momento. Y prima la situación, el lugar, el momento, y no mis convicciones. En la Biblia, en el libro de Daniel, hay una historia que bien nos podría servir para poder entender lo que significa estar totalmente estructurado y basado en las convicciones. En el capítulo 1 del libro de Daniel encontramos que nos cuenta la historia cómo el rey Nabucodonosor pues le ganó la guerra al rey Joacim y llegó a Jerusalén, tomó de Jerusalén los tesoros, tomó de Jerusalén las personas y las llevó a Babilonia y las puso los tesoros en la casa de los tesoros, metidos en el templo de su Dios, y las personas pues las llevó de alguna manera subyugadas y súbditas a su reinado. Y luego el rey ordenó que se llevaran un grupo de jóvenes de la familia real judía y de los nobles, y los llevaran para el castillo, para el palacio del rey en Babilonia, y pidió que los jóvenes fueran jóvenes fuertes, jóvenes bien parecidos, que fueran instruidos, porque el plan de él era prepararlos en la cultura babilónica, enseñarles las leyes, las normas, instruirlos en todas las ramas del saber, en todo el buen juicio que ellos manejarían en la vida en Babilonia. A ellos se les tenía que enseñar el idioma, la literatura, inclusive se les asignó una ración de comida que era igualita, la misma comida que servían en la mesa del rey. Dentro de ese grupo de jóvenes que llevaron, hubo 4 varones, 4 jóvenes que marcaron la diferencia, que estaban completamente afianzados en sus convicciones: Daniel, Ananías, Misael, Azarías. Esos 4 jóvenes defendieron por encima de su propia integridad sus convicciones. Lo primero que hizo el encargado de cuidarlos, la persona que estaba a cargo de ellos, que era el jefe del Estado Mayor del rey, lo primero que hizo fue darles nuevos nombres babilónicos. A Daniel lo llamaron Belsasar, a Ananías lo llamaron Sadrach, a Misael lo llamaron Mesac, y a Azarías lo llamaron Abednego. Así que ya no se hablaba más de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, sino de Belsasar, Sadrach, Mesac y Abednego. Nadie los conocía con su nombre de pila, con su nombre familiar. Los conocían con su nombre dado en el mundo. No son los únicos.
a los que han querido cambiarles el nombre para cambiarles su identidad. Pero la identidad va más allá de cómo te llame el mundo. A José, por ejemplo, también le cambiaron el nombre cuando llegó a Egipto. Ya no se llamaba José, sino Sabna Panea. Al mismo Señor, a nuestro Señor, se le conoce con el nombre de Jesús. Es el nombre que el mundo, con el que el mundo lo reconoce. Pero su identidad no está dada por cómo te llaman en el mundo, sino por quien tú eres. Y ese quien tú eres lo muestran son las convicciones, que son los principios por los cuales tú vives. Así que el mundo te puede reconocer con el nombre que quiera mientras reconozca tus principios, las convicciones y los valores que tú representas. Por eso, cuando él quiso cambiarles el nombre, pues ellos no se negaron a aceptar ese nombre. Sin embargo, cuando les ofrecieron la comida del rey, era comer una comida que no estaba dentro de su dieta normal, que no era parte de su cultura. Ellos estaban dispuestos a aprender la cultura de Babilonia, estaban dispuestos a conocer la cultura de Babilonia, estaban dispuestos a participar de la cultura de Babilonia, pero sin transformar ni cambiar su propia cultura. Ahí es donde nosotros tenemos que tener una claridad, porque la cultura hace los pueblos. Un pueblo que se ha hecho férreo en su cultura es un pueblo que defiende con su vida, su fe, sus creencias, la manera como enfrentan su cultura. Ese era el pueblo de Daniel. ¿Cuál es tu cultura? Porque tu cultura hace tus convicciones. Así que ellos iban a conocer la cultura de Babilonia, iban a participar, pero no iban a ser afectados, no iban a contaminarse con la cultura, sino que su propósito siempre siempre ha sido, y a través de la historia del pueblo judío siempre hemos visto lo mismo, que ellos quieren afectar el mundo con su cultura. Es lo mismo en la cultura del cielo. ¿De dónde eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Y esa nacionalidad la da tu cultura, y la cultura afecta el mundo. No se trata de ser afectados por el mundo, sino que con nuestros principios y convicciones afectemos el mundo que nos rodea. Pero para eso tengo primero que tener claras mis convicciones. Ahora, mis decisiones basadas en mis convicciones. Daniel dijo, yo no me voy a contaminar. Y los otros tres que estaban con él tampoco. Así que tomó una decisión e hizo una propuesta. Hizo una propuesta, retó la situación en la que estaba, retó el momento en que estaba. Y dijo, miren, hagamos una cosa, deme 10 días, el reto de los 10 días. Deme 10 días. Si en estos 10 días comiendo legumbres y agua, no comiendo la comida del rey, sino legumbres y agua. Y cuando pasen los 10 días nos compara a nosotros que no comemos la comida del rey con los jóvenes que sí están comiendo la comida del rey. Y entonces usted toma una decisión. Es un reto. Es un reto a mis convicciones. ¿Cuáles son tus convicciones? ¿Decides conforme a ellas? ¿Las tienes claras? Hay un problema en las decisiones siempre están siendo afectadas por los compromisos. O sea, yo decido basado en mis compromisos, yo decido por el momento o el compromiso en el que estoy. Eso me obliga a decidir, pero la decisión tiene que ser acorde, consecuente con mis convicciones. ¿Dónde tenemos el gran problema los varones de hoy? ¿Dónde estamos teniendo el gran problema los varones de hoy? Que no tenemos claras las convicciones. Y si las tenemos claras, no estamos entendiendo por qué decidimos como decidimos. Hay 3 tipos de compromisos que afectan completamente nuestra decisión. Y rápidamente los vamos a mirar. El primer tipo de compromiso son los compromisos que yo llamo irrevocables. Los compromisos dramáticos, los compromisos irrevocables son aquellos que una vez que tomaste la decisión, te comprometiste irrevocablemente en engendrar un hijo. La persona con la que te casaste, la carrera que escogiste. Todos esos compromisos
te llevan a decisiones y son compromisos irrevocables. Los tomaste, o sea, te comprometiste porque tomaste una decisión que te llevó a estar en ese compromiso. Así que yo, antes de tomar esa decisión para comprometerme irrevocablemente, tengo que hacer un análisis de eso contra mis convicciones. Tengo que saber si mis convicciones están o no de acuerdo. Ahora bien, esos compromisos irrevocables, esos compromisos dramáticos tienen un costo oculto. Tienen un sobrecosto que está oculto. Si yo tomo una decisión equivocada y me caso con una persona que no está ni cerquita a mis convicciones, a mis creencias, a mis principios, a mis valores, pues ya estoy pagando un sobreprecio. Si yo tomo una decisión por la euforia, por el momento, por la fiesta, y termino en la cama con alguien, y de ese viene un hijo, yo tomé una decisión que me dio una decisión dramática, una decisión irrevocable, por un momento de euforia. Estaba bajo mis principios, bajo mis convicciones. Así que por eso estamos tomando decisiones más y más y más equivocadas. Dense en cuenta David. David miró a una mujer, la llamó, la embarazó, terminó matando al marido, en fin, terminó haciendo una cantidad de cosas porque decidió no conforme a sus convicciones y principios, sino conforme a la euforia del momento. Compromisos dramáticos. Hay otro tipo de compromisos en los que también nos metemos, que son los compromisos, vamos a llamarlos rutinarios, los compromisos a los que le dedico el tiempo, los que me quitan el tiempo. Me metí en el equipo de fútbol, mi hobby, el participar en ciclismo, en atletismo, no sé, aquellas cosas que yo empiezo a consumir mi tiempo, a hacerlas, y termino dedicándole más tiempo que a lo demás. Me quitan el tiempo y muchas veces me sacan de lo que deberían ser mis principios y mis convicciones. El varón que se compromete con la junta directiva del club al que pertenece y está teniendo que estar en el club haciendo sus tareas, haciendo sus cosas de la junta directiva, abandonando sus hijos, su familia. Lo mismo lo hace con el deporte o con alguna actividad que decida. Está transgrediendo de pronto sus convicciones por sus hobbies. A lo que más le dedica tiempo es a lo que más amas. Eso lo tenemos que tener presente. Así que esos compromisos rutinarios son los compromisos que terminan afectando de pronto mi estilo de vida. Y hay otros compromisos que son tácitos. Esos compromisos tácitos, esos compromisos que están ahí, que son mi dedicación, mi hobby, son los compromisos porque yo los tengo. Yo decido que resulta que es que todos los domingos por la mañana tengo que verme el partido de fútbol que están pasando en la Liga Española y me lo tengo que ver y es mi compromiso, es un compromiso que creé por mi hobby, pero eso me roba la vida. Porque a veces me da angustia porque no alcanzo a ver o porque no lo puedo ver o cancelo cosas más importantes por mi compromiso. A veces no tengo claro cuál es el tiempo que tengo que dedicarle a las cosas. Me puedo levantar en la mañana, pasar todo 3-4 horas en un compromiso tácito que yo hice y es revisar el celular o revisar o navegar por internet y termino metido en páginas y en pornografía y en una cosa y en otra, básicamente porque tengo un compromiso tácito con el celular. Es una adicción. Los compromisos tácitos me permiten que me afecten el alma, me están robando las emociones, me pueden chantajear el alma. Entonces, mis padres quieren que yo haga algo con lo cual yo, o sea, no son mis convicciones, no son mis creencias, pero de todas maneras termino haciéndolos porque no desea que los ofenda, o porque sencillamente ellos me dicen es que ya no me quieres. Entonces, esos compromisos tácitos me están robando la vida. Tengo 3 tipos de compromisos los que estamos evaluando. Los dramáticos, las decisiones que tomo que son irreversibles. Los compromisos que me quitan el tiempo, los rutinarios, porque empiezo a enseñarme a hacer la misma rutina siempre. Y los compromisos tácitos, los que están en mí porque son adictivos. Sobre esos compromisos yo tomo decisiones. Y esas decisiones son las que afectan mi vida. Ahora, decido
tomo esas decisiones basado en mis principios, en mis creencias, en mis valores y en mis convicciones? ¿O tomo las decisiones basado en esos compromisos que he adquirido a través de mi vida? Ese, digamos que es el punto que tengo que entender. Todos nosotros podemos evaluar cuántas decisiones se toman a veces contrarias a nuestras convicciones, pero porque en el momento me sentí encerrado, me sentí atrapado, no supe salirme, no encontré una salida, porque nos dio vergüenza, porque nos dio pena, porque no supimos manejarlo. Esos compromisos son los que nos afectan la vida. Así que tienen que primar sobre cualquier tipo de compromiso las convicciones. Daniel estaba en un compromiso, ellos estaban en un compromiso. Esos 4 varones, si ustedes siguen leyendo la historia, fueron afectados fuertemente por sus convicciones. Y los persiguieron, y Daniel terminó en el foso de los leones, y los otros 3 terminaron en el horno de fuego, por sus convicciones. Pero no cambiaron sus convicciones, no se dejaron contaminar con la cultura del mundo, sino que contaminaron el mundo con su cultura, porque al final, cuando salieron del horno de fuego, el rey dijo claramente que toda la nación adore al Dios de ellos, al Dios de Daniel. Porque Misael, Ananías y Azarías fueron al horno de fuego y Daniel fue a los leones. Y ni uno ni otro, ninguno cayó en lo que el rey quería que cayera y en lo que los ministros del rey querían que cayeran. Porque no se dieron, porque no negociaron con sus principios. Y ese es el tema que yo quería tocar. ¿Tienes principios? ¿Conoces y tienes claridad de tus convicciones? Porque Elías enfrentó a los profetas de Baal y los retó, y ellos se cortaban, y ellos sufrían sencillamente por el hecho de que esperaban que sus dioses derramaran fuego y prendieran el altar que habían construido, y se desesperaron, mientras que Elías con sus convicciones hizo una zanja, la llenó de agua, mojó los palos, mojó la madera, mojó todo, y luego dijo, ahora sí des en cuenta cuál es el Dios real, porque cuando tus convicciones están claras, también tus decisiones y tus acciones van a ser claras conforme a tus convicciones. Pero si no tienes convicciones claras, si hoy piensas de una manera y mañana de otra, tú tienes todo el derecho de cambiar tu manera de pensar, porque el árbol tiene raíces, y tiene un tronco, y tiene hojas, y tiene ramas, y tiene frutas, y tiene flores, y todo eso lo puede cambiar, pero nunca las raíces, porque las raíces son las que lo sostienen y lo alimentan. Así que tus convicciones son los que te mantienen levantado, así que te toca sentarte, y te invito a que tomes una hoja de papel y escribas cuáles son tus convicciones, cuáles son tus principios inamovibles, porque esos desarrollan tu hombría. Y después de que los tengas claros, mira cuáles decisiones, en qué tipo de compromisos y por qué las estás tomando, sin contar con tus convicciones. Porque esa es la idea y la tarea del varón, recuperar nuestras convicciones. Yo no te estoy diciendo cuáles son, te estoy diciendo, tienes que encontrar cuáles son las convicciones que mueve tu vida y decidir con base en ellas. Cuando tú tienes esas convicciones, tienes que estar claro en algo, en la diferencia que hay entre una persona fanática y una persona idealista. Porque es que el idealista muere por sus ideas, el fanático mata por sus ideas. Evalúa tus decisiones conforme a tus convicciones. Y luego, cuando tengas claras tus convicciones, hazte el reto de Daniel, el reto de los 10 días. Toma tus convicciones y haz como Elías. Rétalos. Porque Elías les decía, ¿será que lloran o será que no? Josué hizo un mismo reto y les dijo, si Dios es Dios,
síganlo. Y si no, sigan al que quieren. Elías dijo lo mismo. Si Dios es Dios, sigan a Dios. Y si Baal es Dios, sigan a Baal. Pero tomen una decisión, pónganse claros, pónganse firmes. Esas son las convicciones que estamos necesitando en este mundo y en este tiempo. Le pido al Dios de los cielos que los bendiga y que me bendiga.